quiero hablar de Venezuela, pero no desde la política, sino desde lo que a mí me importa como inversora cuando pasa algo así, que es qué está viendo el mercado y qué está eligiendo ignorar. Si sos de los que analizan balances y no solo los titulares de las noticias, quédate hasta el final porque vamos a ver los sectores específicos donde el dinero se va a mover primero. En estos días Estados Unidos intervino en Venezuela y Maduro terminó preso. Automáticamente aparecieron los debates de siempre. Fue por el petróleo, ¿qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Se viene una guerra o esto va a romper todo el mercado? Pero mi punto en este video es otro. Si esto fuera realmente un shock geopolítico sin coordinación, el mercado debería haber reaccionado como si el mundo cambiara y no lo hizo. Entonces, hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a leer esta historia capa por capa con una lógica simple. 1, ¿qué me dice el precio? 2, ¿qué me dice la infraestructura? 3, ¿qué me dice la energía y la inteligencia artificial? Y 4, ¿qué sectores se benefician si este tablero se reordena? Aclaro antes algo importante, esto no es asesoramiento financiero, es mi análisis personal y como todo análisis puede estar equivocado. Pero si te interesa pensar como piensa el dinero grande, arranquemos a desarmar este embrollo. La capa 1 sería la señal, la no reacción. ¿Cómo reaccionó el mercado o cómo no reaccionó? Esto es lo primero que hay que mirar siempre, porque el mercado no tiene ideología. El mercado tiene una sola religión, que es riesgo y liquidez. Cuando pasa algo que amenaza el suministro de energía o la estabilidad global, suele aparecer un combo bastante predecible, que es sube fuerte el petróleo, sube la volatilidad, bajan las acciones y aparece el flight to safety, la huida hacia la seguridad. Es decir, los grandes inversores, más que intentar ganar más, intentan perder menos. Se alejan del riesgo y se refugian en lo seguro. Dólar, bonos. Y acá a la historia me remito, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Los gráficos son un mapa. No nos permiten predecir el futuro, pero sí podemos ver patrones que se repiten, porque el mercado reacciona de forma bastante similar ante ciertos eventos. Y aunque nunca sepamos todo lo que pasa detrás de escena, que lo digo siempre, el precio no miente. Está ahí, a la vista de todos. Es solo cuestión de sentarse, mirar gráficos e investigar. Así que vamos con ejemplos de momentos en el mundo importantes donde sucedió esto, donde subió fuerte el petróleo, subió la volatilidad y bajaron las acciones. El primer caso, la invasión de Rusia a Ucrania. Esto fue febrero de 2022. Rusia, uno de los mayores productores de petróleo, uno de los mayores exportadores de gas, invade Ucrania. Se puso en duda el suministro a Europa, aparecen sanciones, se rompe la previsibilidad energética. ¿Y qué hizo el mercado? La volatilidad medida por el VIX se disparó. Las acciones, índices como el S&P 500, el Nasdaq cayeron fuertísimo. Y el petróleo, tanto Brent como el WTI, subieron violentamente. Patrón clásico. Caso 2. Ataque a instalaciones de Aramco. 2019 se atacaron instalaciones petroleras en Arabia Saudita. De golpe se perdió aproximadamente el 5% del suministro global del petróleo. Estamos hablando de 5 veces lo que hoy produce Venezuela. ¿Cuál fue la reacción del mercado? Suba diaria histórica del petróleo, caída inmediata de las acciones. Después se recomponen, sí, pero el shock en el momento es inmediato. Y no estamos hablando de guerras globales. Esto es oferta energética pura. Caso 3, Guerra del Golfo, año 1990, el ejemplo histórico de manual, invasión de Kuwait, riesgo sobre Medio Oriente, amenaza directa al suministro energético. ¿Y cuál fue el resultado? Petróleo se dispara, acciones caen, volatilidad sube. Esto pasa desde hace décadas. El patrón no cambia, lo que cambia es el contexto. Entonces, la pregunta incómoda, digamos, es: si ante un evento de esta magnitud
Estados Unidos interviniendo en el país con las mayores reservas de petróleo. No vemos este patrón. La pregunta no es qué dijo un político, qué dijo el otro. La pregunta es qué está asumiendo el mercado para quedarse así de tranquilo. Mi lectura de por qué no hubo tal shock. Primero, algo muy concreto. Venezuela hoy produce alrededor del 1% del petróleo mundial. Es poco, sí, porque está estructuralmente dañada, no es un proveedor clave en el corto plazo. Eso explicaría por qué el petróleo no se disparó, por qué no hubo este flight to safety, esta huida a la seguridad, por qué las acciones siguieron fuertes, y hasta acá no habría contradicción con nada. Pero hay una segunda capa que es imposible de ignorar. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, con un potencial de producción enorme. Hoy inutilizado por política, por sanciones, por falta de capital. Pero el mercado no solo pricea lo que pasa hoy, pricea opciones futuras, expectativas. Por eso sí se vieron subas en petroleras como Chevron, Exxon, Halliburton, Schlumberger, empresas de servicios, actores vinculados a infraestructura. Ahora, ojo, porque que el mercado no haya entrado en pánico no significa que mañana esto sea una fiesta. Como inversora, sé que el peor enemigo no es la caída del precio, es el costo de oportunidad. Recuperar la capacidad productiva de Venezuela a sus niveles históricos va a requerir una inversión de 200.000 millones de dólares, eso es lo que se habla, y quizás una década en cuestión de tiempo. Entonces, el mercado no pricea hoy una solución mágica para mañana, pero está empezando a calcular quién va a financiar esa reconstrucción y cuánto se va a llevar por el riesgo que asume. Entonces, ¿dónde está mi teoría del consenso? Acá viene el punto clave. Si esto no hubiese estado al menos parcialmente consensuado con China y quizás con Rusia, el mercado no habría podido separar tan limpiamente el corto del largo plazo. Supongamos el escenario contrario. Estados Unidos actúa unilateralmente, China pierde acceso estratégico a reservas futuras porque Venezuela era un gran proveedor de petróleo para China, Rusia interpreta esto como una expansión directa de poder de Estados Unidos. ¿Qué habría hecho el mercado? No estaría pensando en cuál es el potencial a futuro. Habría asumido, acá hay riesgo de represalia, sanciones cruzadas, tensiones financieras, presión sobre deuda, ruido sobre Taiwán, ruido fuerte en energía, en commodities. Eso sí habría generado caos. Suba del petróleo por miedo, caída de acciones, suba fuerte del VIX. Y nada de eso pasó. Y acá hay un dato que el análisis geopolítico superficial suele olvidar. La deuda soberana. China no es solo un aliado ideológico de Venezuela, es su mayor acreedor. Se estima que la deuda pendiente ronda los 60.000 millones de dólares y la garantía de pago es literalmente el flujo de barriles. Muchos van a decir, bueno, pero Estados Unidos acaba de incautar buques con crudo venezolano. ¿Cómo va a pagarle a China? Acá está el detalle. La incautación de buques no es para cortarle el flujo, es para tomar el control de la canilla, del grifo. Washington le está diciendo a Beijing, si querés cobrar tu deuda, ahora el interlocutor soy yo. Es una transferencia de custodia de las garantías. Y el mercado lee esto como una reestructuración de pasivos regionales, o sea, un cambio en la administración. Pero tampoco nos equivoquemos, no podemos asumir que China simplemente aceptó un asiento de segunda fila. En este nivel de poder, la paz suele ser solo un intervalo entre dos conflictos. Es probable que Beijing acepte que Estados Unidos gestione el flujo ahora para asegurar el cobro de su deuda, pero China, ya lo sabemos, juega a largo plazo. Lo que ceden hoy en petróleo podrían estar cobrándolo mañana en el control de otros minerales críticos o en influencia sobre nuevas rutas comerciales. Así que hay que estar atentos. Tampoco vamos a decir, acá no pasó nada. La segunda capa, acá entramos en lo que es el WTI, el Brent y el Shale. Hay que hacer un paréntesis clave. ¿Qué es el Brent? ¿Qué es el WTI? Y por qué entender esto cambia por completo cómo leemos el petróleo. Cuando hablamos de petróleo, muchas veces se escucha el WTI,
el Brent, como si fueran dos tipos de petróleo distintos. Y no. El WTI es el West Texas Intermediate. Es el petróleo de referencia de Estados Unidos. Es un crudo que, en términos técnicos, es más liviano, con menos azufre, más fácil de refinar, se produce principalmente en Estados Unidos y se entrega físicamente en Cushing, en el estado de Oklahoma, que es uno de los centros logísticos de petróleo más importantes del mundo. Entonces, ¿qué refleja el WTI? El WTI refleja tres cosas fundamentales: la oferta y demanda interna de Estados Unidos, la infraestructura energética norteamericana y la dinámica del shale. Y esta última es la más importante para entender. ¿Por qué Estados Unidos reacciona distinto al resto del mundo ante shocks energéticos? Cuando hablamos de shale, hablamos de petróleo y gas atrapados en roca de esquisto, que se extrae mediante fracking, que es fractura hidráulica, y también perforación horizontal. Esto también es clave. Shale no es un tipo de petróleo distinto, es una forma distinta de producirlo. Cuando se habla de dinámica del shale, se habla de cómo se comporta la oferta de petróleo en Estados Unidos. Es una oferta mucho más rápida y mucho más flexible. No necesitas 10 años de inversión, un pozo puede entrar en producción en meses, es mucho más rápida y flexible que la del petróleo tradicional. ¿Por qué? Porque en el petróleo convencional necesitas años, a veces décadas de inversión. Son proyectos grandísimos y ese capital queda inmovilizado por mucho tiempo. En cambio, en el shale, no es que se pueda prender y apagar como una canilla, como un grifo, para los que no son argentinos, pero sí se puede acelerar o frenar la inversión con muchísima más velocidad. ¿Qué implica esto? Si el precio del petróleo sube, pueden aumentar la producción rápidamente y contener esa suba. Si el precio baja, pueden frenar la perforación. Estados Unidos tiene una alta elasticidad de oferta, amortigua shocks y reduce la probabilidad de subas desordenadas. No es que Estados Unidos controla el precio del petróleo, pero sí controla qué tan rápido puede responder. ¿Y por qué esto es clave para Venezuela? Shale no reemplaza el petróleo pesado venezolano, lo complementa. El crudo de la faja de Orinoco es tan denso que no fluye solo, necesita diluyentes, naftas livianas. ¿Y quién es el mayor productor de esos livianos hoy? Estados Unidos con su shale. El negocio perfecto es extraer el pesado de Venezuela vendiéndole el diluyente norteamericano. Es un flujo circular. Y hay un detalle también que pocos ven. El shale en Estados Unidos está madurando. Los pozos ya no rinden como hace 5 años. Para las refinerías del Golfo de México, el crudo pesado venezolano no es solo un negocio, es su seguro de vida. Necesitan ese crudo para mezclarlo cuando el shale empiece a declinar. Es una sinergia de supervivencia. Estados Unidos pone la tecnología y el diluyente, pero necesita la densidad de Venezuela para que sus refinerías sigan siendo rentables. Y acá, en la capa 3, entra la OPEP. La OPEP controla los volúmenes de oferta y proyectos de largo plazo. Los miembros fundadores de la OPEP fueron Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Todos con algo en común: grandes reservas, producción convencional y costos bajos. Además, también fueron todos proyectos de largo plazo. ¿Cómo controla la oferta? Define cuotas, ajusta la producción y intenta balancear la oferta y la demanda. Durante décadas, este fue el centro de gravedad del mercado petrolero. Pero ¿qué problema apareció con el shale? La OPEP controlaba la oferta lenta. En cambio, aparece el shale, una oferta privada y rápida que no sigue ni reuniones ni cuotas. O sea, si el precio sube, se perfora más; si el precio baja, se frena la inversión. Esto debilitó el poder clásico de la OPEP. Por eso aparece la OPEP con el signo más, con el símbolo más, porque la OPEP sola ya no alcanzaba. OPEP más se formaliza en 2016. ¿Y qué es?
Es la OPEP más productores claves no miembros, principalmente Rusia, Kazajistán y México. No siempre formalmente, pero a veces alineado en ciertos periodos. Básicamente la OPEP más existe para compensar el impacto del shale. Es una alianza defensiva, busca evitar que el precio colapse. Entonces, la diferencia estructural clave fundamental para traders e inversores es la OPEP más controla oferta lenta, los proyectos largos, decisiones políticas, el impacto de mediano plazo. Pero el shale estadounidense se refiere más a oferta rápida, decisiones privadas y una reacción casi inmediata al precio. Traducido sería, la OPEP fija el piso, pero el shale marca el techo, inundando el mercado si el precio sube demasiado. Lo importante acá es entender la diferencia estructural. El WTI está mucho más ligado a la producción de Estados Unidos, especialmente Texas, y refleja un mercado interno con infraestructura propia y con la dinámica shale. El Brent, en cambio, no depende de un solo yacimiento ni de un solo país. Su precio se construye a partir de un conjunto de crudos, lo que lo hace más representativo del comercio internacional. Y acá también me detengo. Que el Brent no salga de un solo lugar no le quita importancia, al contrario, lo vuelve más robusto como benchmark global, porque no depende de un pozo puntual, sino de un sistema de producción y comercio diversificado. Por eso, aunque hoy el Mar del Norte produzca menos petróleo que antes, el Brent sigue siendo el precio de referencia del mundo. Digamos, el WTI nos dice cómo está Estados Unidos, el Brent nos dice cómo está el mundo. ¿Y cómo conecta todo esto con Venezuela? Les juro que hay un punto. Acá se cierra el círculo. Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, crudo pesado y extra pesado, proyectos lentos, una infraestructura destruida. Digamos, en su ADN es OPEP. Pero hoy no puede producir, no puede invertir, no puede exportar sin ayuda. ¿Quién puede destrabar esto? El que tenga capital, tecnología, infraestructura y diluyentes. ¿Y quién será? ¿Quién tiene todo eso? Estados Unidos con shale, Golfo de México, y acá viene la conclusión, que es que el shale no reemplaza a Venezuela, la habilita. Por eso yo creo que hubo un consenso. Hoy, más del 60% del petróleo que se comercia en el mundo se valora usando el Brent como referencia. Esto incluye crudos de Medio Oriente, de África, de Europa, de gran parte de Asia. Aunque el petróleo físico del Mar del Norte sea poco, el Brent sigue siendo el precio guía del petróleo global. Por eso, cuando pasa algo en el mundo, si hay un conflicto en Medio Oriente, si se amenaza el estrecho de Hormuz, si hay sanciones a un gran productor, sí se pone en duda el suministro internacional. El Brent siempre suele reaccionar más que el WTI. Y si el Brent no reacciona, el mensaje del mercado es claro. El mundo no está creyendo que el suministro global esté realmente en riesgo. Esto es exactamente lo que vimos en el caso de Venezuela. Si la captura de Maduro hubiese implicado un riesgo real de escalada entre potencias, una interrupción de flujos internacionales, represalias de China o Rusia, el Brent tendría que haberse disparado y no lo hizo. Eso refuerza la lectura de que no hay shock de oferta global inmediato, el evento está contenido y el mercado no espera una ruptura del comercio energético mundial. Por todo esto que expliqué, para hacer un análisis energético serio, no se puede mirar uno solo, se miran los dos. Si sube el WTI y el Brent es porque hay un estrés general. Si sube más el Brent, hay miedo geopolítico. Si sube más el WTI, el problema es local o productivo. Si no sube ninguno, el mercado no se está creyendo las noticias. Y en este caso, no subió ninguno de forma violenta. Ahora, ¿cuál es el puente directo a Venezuela? El mercado no está reaccionando al petróleo que Venezuela produce hoy, sino al petróleo que podría producir mañana. Y el tema con el petróleo venezolano es que su diferencial es enorme,
porque es muy pesado, extra pesado, con alto contenido de azufre, muy difícil de refinar y requiere infraestructura específica, tecnología compleja para extraerlo. Y quien sea capaz de hacer semejante inversión en infraestructura, estamos hablando de oleoductos, centros de tratamiento, instalaciones modernas, lógicamente va a querer asegurarse el retorno y la soberanía sobre la producción. Y acá es donde en breves vamos a entrar de lleno en las oportunidades que todo esto va a representar a nosotros como inversores. Antes un bonus track, si sos trader o inversor macro, no podés operar energía mirando solo los titulares de las noticias. Tenés que ir a la fuente que mueve las mesas de dinero. El MOMR, Monthly Oil Market Report de la OPEP. O sea, el reporte mensual de la OPEP. Y es el documento que define si el mercado está tight, o sea, apretado, o oversupplied, sobrado. Para mí hay 3 puntos que son oro puro en este reporte que se lanza mensualmente. 1, el balance y los inventarios. ¿Hay colchón o hay pánico? En el trading del petróleo lo que manda es el balance global. Si el reporte proyecta un déficit, o sea, la demanda supera la oferta, el mercado se vuelve ultra sensible y cualquier estornudo en el estrecho de Hormuz o en Venezuela dispara el precio porque no hay margen de error. Pero si los inventarios están altos, el mercado tiene colchón y los shocks geopolíticos suelen ser oportunidades de venta, de shorts, porque hay crudo de sobra. El MOMR, o sea, este informe te dice la verdad sobre el crecimiento global. Si la OPEP revisa a la baja la demanda de China o Estados Unidos, te está avisando que la economía real se está frenando. Y esto impacta directo en la inflación, que es la que mide el CPI. Petróleo es el costo de entrada de casi todo. Si el crudo baja por falta de demanda, la presión sobre las tasas de interés de la Fed suele ceder. Es un efecto dominó. Entonces, si conectamos todo, la OPEP marca el piso. Si el reporte muestra disciplinas y recortes, están defendiendo un precio mínimo. El shale marca el techo. El shale es la oferta rápida. Si el precio sube demasiado, el shale inunda el mercado y le pone un tope a la subida. En resumen, mi regla de oro es esta. Si el mercado está tight, o sea, apretado, el precio tiene memoria y busca máximos. Si el mercado está oversupplied, o sea, sobrado, el precio se vuelve un rehén de los datos macro. Entender esto es lo que te permite diferenciar un shock real de un ruido mediático. Y en el caso de Venezuela, el mercado leyó el balance global y decidió que por ahora al menos hay suficiente colchón como para no entrar en pánico. ¿Qué sectores se benefician si este tablero se reordena? Después de todo esto que recorrimos, la pregunta correcta no es ¿sube o baja el petróleo mañana? ¿Qué hago? La pregunta es si el mundo entra en un nuevo ciclo de inversión en energía, infraestructura y recursos estratégicos, ¿quiénes van a cobrar primero? Y la respuesta no es solo petroleras. Acá hay que entender el orden de llegada. Las grandes como Chevron o Exxon son transatlánticos, se mueven lento y su beneficio es vía dividendos. Pero los que cobran primero son los servicios petroleros. SLB, Halliburton. A ellos les pagan por rehabilitar los pozos ahora, no cuando salga el primer barril. El smart money entra en el ciclo de inversión, CAPEX. Pero vamos a ir sector por sector para que quede todo bien ordenadito. 1, energía y servicios petroleros, no solo productores, porque, repito, las grandes petroleras sí se benefician, pero históricamente en estos ciclos muchas veces ganan más los que hacen posible la producción que los que venden el barril. Acá entran empresas de servicios petroleros, de perforación avanzada, recuperación secundaria y terciaria, mantenimiento de campos maduros, ingeniería especializada. Son las primeras en ver contratos cuando empieza a moverse la inversión, incluso antes de que suba fuerte la producción. Este es un clásico del mercado. Cuando hay CAPEX energético, primero suben los servicios. Cuando hay platita, suben los servicios. ¿Y de qué empresas estamos hablando? Siempre hablando de empresas sólidas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y con la aclaración de que hay que analizar el momento de entrada. Como large caps, o sea, las ultra sólidas, tenemos Schlumberger, o sea, SLB,
que tiene unos 50, 60 billions de capitalización. Es la número 1 global en servicios petroleros, tecnología, data, perforación compleja, recuperación avanzada. Está expuesta a proyectos grandes y complejos de crudo pesado. Después está Baker, no me acuerdo cómo se llama, pero es BKR, que también tiene 48 billions de capitalización, está diversificada en energía, en compresión, transición energética, menos volátil que otras de capitalización mediana en el sector, pero con exposición internacional. Y de capitalización mediana tenemos también Halliburton. HAL es el ticker, 25 billions de capitalización, muy fuerte en Norteamérica y en shale, también con proyectos internacionales. Esta gana con cualquier ciclo de inversión que esté en alza. Y en cuanto a energía, a productores integrados, empresas que producen petróleo, que refinan, que tienen grandes balances, la que ya les mencioné. Exxon, que es XOM, large cap, más de 30 billions de capitalización. Chevron, otra, más de 200 billions de capitalización. Estas son las que tienen el músculo financiero para invertir en producción a gran escala y en proyectos tan complejos. Otro sector, la infraestructura pesada, el cuello de botella silencioso, la construcción industrial. Para que Venezuela produzca en serio, no alcanza con reservas. Hacen falta oleoductos, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, puertos, refinerías complejas, redes logísticas. ¿A quién beneficia esto? A las constructoras industriales, fabricantes de acero, de caños, de válvulas, de bombas, empresas de ingeniería pesada, proveedores de equipamiento energético. Acá no hablamos de un trade de semanas, esto es un ciclo de inversión de años. Y el mercado suele empezar a pricearlo bastante temprano. Tenemos FLR, el ticker, típica large mid cap en infraestructura pesada. Jacobs, el ticker es J, también large mid cap en servicios críticos. Technip FMC, que es FTI, mid cap, también infraestructura energética. Las capitalizaciones varían según el mercado, pero estas son firmas con trayectoria y con balances sólidos. Pero si hablamos de infraestructura real y queremos mirar a dónde va el dinero inteligente, tenemos que hablar de los fierros. No podés mover un solo barril sin tubos. Y ahí es donde aparece un jugador dominante, Tenaris, TS. Es el líder global en tubos, sin costura para la industria energética. En cualquier escenario de reconstrucción de la red de oleoductos y pozos en Venezuela, Tenaris va a ser el proveedor mandatario por logística y por escala. Si el CAPEX se activa, es una de las empresas que va a capturar el valor de forma directa, independientemente de quién sea el dueño del pozo. Otro eslabón crítico, la refinación compleja. El crudo venezolano, como les dije hoy, es pesado y extra pesado. No cualquier refinería lo puede procesar. Las que sí pueden tienen ventaja competitiva, van a, obviamente también mejores márgenes y se vuelven muy estratégicas. Especialmente las refinerías con capacidad de conversión profunda, infraestructura para estos crudos difíciles y acceso logístico eficiente. Entran en este sector BLO, Large Cap, más de 30 billions con capacidad de manejo de crudos pesados. Y Marathon Petroleum, MPC, también Large Cap, más de 40 billions. Estas se benefician cuando hay más crudo pesado disponible para refinar, que es el que tiene Venezuela. Otro sector más cíclico, logística, shipping y bunkering. Acá hay pequeñas y medianas compañías, pero la realidad es que cuando cambia el origen o el destino del petróleo, ¿qué pasa? Cambian las rutas, cambian los hubs, cambian los costos logísticos y esto impacta en el transporte marítimo de crudo, el almacenamiento flotante, el bunkering, que es el combustible para buques. Además, también las terminales portuarias estratégicas. Todo esto se ve revolucionado. Por eso en este contexto se vieron empresas chicas que volaron, movimientos muy violentos. He visto empresas chicas de bunkering subir un 200% cuando pasó lo de Venezuela.
Pero específicamente acá nombraría empresas como Fro, que es líder en transporte marítimo de crudo. Es una capitalización modesta, volátil, pero bueno, la nombramos. Y International Seaways, que es INSW, otra naviera clave en este espacio. Recordá que este sector tiende a ser volátil, porque el tamaño de capitalización es menor que los grandes servicios petroleros, son más riesgosas. Quinto sector, materiales críticos. Sin esto no hay energía ni inteligencia artificial. Acá se conecta con Groenlandia, con el Ártico, con la inteligencia artificial. Lo de Groenlandia da para otro video, pero bueno. El mundo no necesita solo petróleo, necesita materiales para transformar energía en tecnología. Esto pone foco en cobre, aluminio, níquel, tierras raras, materiales industriales clave. Sin estos insumos no hay redes eléctricas, no hay data centers, no hay inteligencia artificial, no hay transición energética. La energía sin estos materiales directamente no sirve. Estos minerales son esenciales para redes, para inteligencia artificial y para la energía del futuro. Empresas como Freeport-McMoRan, FCX, esta me dio unas alegrías divinas, 40-60 billions, foco en cobre, clave para redes eléctricas. Alcoa, AA, midcap, 10-15 billions, aluminio para infraestructura y energía. MP Materials, MP, midcap, 15-20 billions en tierras raras, esenciales para tecnología y energía avanzada. Estos sectores no se detienen con el petróleo bajo, tienen una demanda estructural muy grande. Sexto sector, tecnología, inteligencia artificial aplicada a la energía. Este es el telón de fondo de todo. No son petroleras puras, pero se benefician de la demanda energética y de infraestructuras inteligentes. Ya sabemos que la inteligencia artificial aumenta brutalmente la demanda energética, requiere un suministro estable, necesita redes eléctricas robustas, empuja eficiencia, automatización, optimización. ¿Y a quiénes beneficia esto? A empresas de software industrial, automatización de campos, sensores, análisis de datos, gestión energética. No es inteligencia artificial versus petróleo, es inteligencia artificial demandando más energía e infraestructura. Podemos mencionar empresas como SIEGI de automatización de redes energéticas, digitalización, Honeywell, software industrial, optimización energética, ABB, electrificación y automatización muy crítica. Estas empresas son puentes entre la energía física y la energía digital. Aclaro algo importante antes de seguir. Dentro del sector energético hay muchos actores enormes y muy relevantes que no nombré, productores como Oxy, ConocoPhillips, empresas de infraestructura como Kinder Morgan o incluso compañías ligadas a redes eléctricas si ampliamos la mirada energética. Son todos jugadores claves del sistema energético global, pero en este video en particular yo quiero ser muy específica porque el foco está puesto en Venezuela y en quienes realmente pueden trabajar con su petróleo pesado, por escala, por tecnología, por capital, por infraestructura. Por eso, cuando hablamos de esta situación puntual, los actores centrales para mí son los que mencioné en este análisis. Otra aclaración es que las capitalizaciones cambian día a día. Las que yo mencioné son aproximadas, son estimados, se basan en fuentes públicas, pero pueden cambiar. También vuelvo a repetir el disclaimer de que no es una recomendación de inversión. Cada persona debe hacer su propio análisis, definir su estrategia, gestionar su riesgo, el tamaño de la posición y el momento de la entrada. Y otra advertencia importantísima para los que buscan resultados inmediatos. No estamos hablando de trades de una semana. Recuperar la capacidad productiva de Venezuela a sus niveles históricos, que son unos 3 millones de barriles diarios, va a requerir una inversión estimada de 200.000 millones de dólares y al menos una década de estabilidad jurídica. Y si bien el mercado no está esperando que Venezuela sea una democracia perfecta mañana, lo que sí se espera es una ley de hidrocarburos sólida y contratos que no se rompan con el próximo cambio de gobierno.
En definitiva, para concluir, se me hizo larga, estamos ante una tesis de valor profundo, deep value. El inversor grosso busca las entradas ahora, cuando el riesgo es alto, pero los activos todavía están a buen precio. Esto no es una predicción, es una lectura de probabilidades, el mercado puede cambiar de opinión y cuando lo haga, ya lo dije, el precio lo va a mostrar. Los gráficos los podemos ver todos. Mi objetivo no es adivinar el futuro, sino entender qué está asumiendo hoy el capital grande. Y para terminar, les juro que con esta me voy. Yo creo que suele decirse que el mercado es cínico, pero en realidad el mercado es eficiente. Si no vimos que se prendieron fuego los precios, es porque el mercado no está mirando una crisis hoy, está calculando la tasa de retorno a futuro. Invertir en este nuevo escenario se trata de entender el arbitraje geopolítico, entender cómo el crudo de Venezuela necesita el capital de Texas, la infraestructura de Tenaris, etcétera, etcétera. El dinero grande ya está posicionándose en los proveedores de servicios y en quienes controlan los materiales críticos para la inteligencia artificial. Venezuela no es un evento aislado, es la pieza que faltaba para un sistema energético regional estable. Y quien entienda el sistema antes de que se termine de construir es quien se va a quedar con el valor. Si les gusta este material, pongan me gusta, suscríbanse al canal y los leo en comentarios.